En el vídeo de hoy os mostraré mi manera de hacer cristal con pintura acrílica. Es un poco más complicado que con óleo por la rapidez de secado y tener que trabajar capa a capa sin poder fundir demasiado los colores, cosa que se puede solventar con un retardante de secado, pero yo en este caso no lo he utilizado. Solo agua y un poco de pincel seco para hacer las veladuras que son los reflejos en el cristal. Comienzo pintando las formas amorfas de estos recipientes que son como artesanales de cristal soplado y tienen unas formas que no son simétricas, son totalmente desproporcionadas de un lado a otro. Pero me gustó, queda bonito, tiene ese aire vintage, vamos, antiguo de toda la vida. Y se supone que es un cristal grueso, así que queda el tono verde en las partes laterales, según se vea, se concentra el color ahí. Y empiezo también dando el fondo y tapándolo todo. Siempre se vislumbra un poco debajo porque para eso le he puesto el color oscuro. Es un verde talo que es como un verde esmeralda y se ve que se deje ver porque aunque luego desaparezca, pero así no pierdo el dibujo, voy haciéndolo un poco más tranquila, más relajada, porque creo que lo tengo ahí y lo tengo que estar recuperando una y otra vez, como podéis observar a lo largo del proceso. Lo he puesto acelerado porque es un vídeo largo, porque el cristal requiere mucho tiempo de observación, pensar cada pincelada que vas a dar, y es bastante no difícil porque el cristal siempre se le tiene como miedo, pero se supone que es algo transparente, o sea que si no lo pintáramos y pintáramos un poco con una línea insinuando, te esperas en el fondo que esté bien hecho, porque el fondo es el que va a mandar, porque es la parte más amplia de color de los recipientes de cristal, porque son transparentes, ¿no? Entonces no hay que pintarlo, simplemente el cristal pues no lo pinte. Mientras más transparente, menos lo tienes que pintar, solamente insinuar los bordes. Yo en este caso sí le voy a poner veladuras a pincel seco, le voy a poner muchos brillos, muchos reflejos, para que veáis mi manera de hacerlo. Son pinceladas, parecen un poco toscas cuando acerco la cámara, pero la verdad es que está pensada cada una donde tiene que ir. Ahora estoy haciendo el recipiente este florero que está al lado, que en la composición me pareció bonito dejarlo para no dejarlos tan huérfanos, porque aunque sea un tutorial siempre me gusta que parezca un cuadro, vamos. Y este florero es como el metal este de los cubos, de los baños que había antes en los pueblos, y ahora está de moda en regaderas, en floreros y demás. Creo que se llama zinc, el material este, es un metal como acero galvanizado o alguna cosa así, que no es un color brillante ni uniforme, es un color satinado y así plateado. En fin, voy a tratar de hacerlo lo más aproximado posible, porque se trata de un cuadro realista, entonces hay que fijarse mucho en la imagen de referencia. En este caso es la que tengo la tengo puesta en la tablet a la altura de los ojos, para ir mirando continuamente el lienzo y la foto. Estoy más tiempo mirando la foto que el lienzo, porque tienes que hacerlo lo más parecido posible. Aquí no vale la improvisación ni la imaginación. Aquí tiene que ser pintar lo que ves, no lo que crees que ves, que es muy diferente pintar lo que ves a lo que crees que ver. Tienes que pintar las manchas que veas, las luces que veas, los colores que veas, empezando siempre de lo general para después ir dando detalles. Ahora estamos con lo general y llenando el lienzo de las primeras capas, en este caso ya es la segunda, y estoy tratando de ir afianzando un poquito los detalles para que parezca ya algo. Este es el reflejo blanco de la vasija redonda, porque se hace como una intersección, ¿no? Están superpuestos y se tiene que ver el vaso debajo, pero siempre la vasija va delante, entonces el brillo está delante. A ver, es lo que estoy viendo en la imagen, es lo que veo en la imagen y es lo que estoy copiando. Esto es copiar de una fotografía.
Para este florero o vaso o lo que sea, estoy utilizando el color negro y un gris azulado, metiéndole siempre en blanco para dar los brillos. Y también le pondré ahora un poco del amarillo del fondo, porque todos los elementos, como ya sabréis, los que pintáis, los que me seguís y ya tenéis algo de experiencia en pintar, que todos los elementos deben de tener parte de todos los demás, de color de todos los demás, para que esté todo el conjunto integrado. Más un metal, un recipiente de metal que se supone que absorbe los colores de su alrededor, aunque no es un acero inoxidable que brille mucho, pero algo de color recoge. No es como si fuera un material brillante que entonces ya sería un espejo, había que reflejar todo, incluso la persona que está pintando, no porque es una foto, pero bueno. ¿Ves? Aquí le pongo un poco de amarillo que le da cierta calidez. Digo amarillo, pero es marfil. Es marfil al que voy rebajando siempre con blanco. Ahora siempre las bases hay que reforzarlas un poco con negro. En este caso le pongo al gris, le he puesto más negro y en las zonas de sombra para que se refuerce más la luz. Ya está el fondo seco y voy a empezar a trabajar un poco la mesa. No me gusta así blanca, entonces le voy a poner madera. Voy a hacer un efecto de madera así un poco rápido y le he puesto debajo un poco de ocre, encima es un tierra de siena tostada, insinúo así unas vetas de madera. Esto sí ya me lo estoy inventando porque en la foto no se aprecia la madera, pero bueno, más o menos es así. Vamos, va a ser así, un poco de forma de los nudos, aunque esto lleva capas encima y esto desaparecerá un poco. Enfrío un poco el fondo, que está demasiado amarillento, con blanco y un puntito del gris azulado y un puntito de negro, para que no me salga verde. Y así lo voy rellenando todo y para que quede como más luminoso, no sé, parece que me gusta más. Igual lo dejo así, igual luego le doy otro toque, porque esto no se sabe nunca cómo. Sabemos cómo empezamos, pero no sabemos cómo acabamos. En la pintura es así. Ahora le he hecho como una veladura con mucha agua. Ya os digo que no he utilizado el medium retardante ni un medio de veladura, que lo hay. Pero bueno, como es un bodegón, tampoco hace falta tanta perfección. Cuando haces un retrato, que quieres que se fundan más los colores para que el parecido sea más evidente, pues sí, utiliza el retardante, porque si no, no te da tiempo. La pintura plástica, la pintura acrílica, perdón, se seca rápido y no da tiempo a fundir los colores y hacer lo que se quiere. No es como el óleo da mucho más tiempo y para el realismo es mucho mejor el óleo. Pero me gusta esto por la inmediatez, por lo rápido que es y me gustan los colores vivos que tiene la pintura. No la había utilizado nunca, pero le estoy cogiendo el gusto. Ahora le voy dando ahí con la espátula esta de goma, extendiendo la veladura, que quede homogénea, para que queden las vetas un poco más camufladas, no tan evidente, y refuerzo un poquito, si algunas me gusta que esté un poco más reforzada. Y siempre igual, más de lo mismo, reforzando, velando, haciendo que el vaso se asiente y preparando el fondo todo lo posible para luego hacer los recipientes. Aquí, como se han perdido, los voy dibujando un poquito. Ahí con el marrón los voy recuperando un poco, volviendo a dibujar, porque la pintura es todo el tiempo dibujando, porque se nos pierde el dibujo y volvemos a dibujar. Aquí parece que se ha perdido, pero no se ha perdido, están ahí todavía, yo los veo. Bueno, doy por terminar ya la madera
por el momento y voy a empezar ya a trabajar el cristal. Aquí esto es un poco más pesado, haré el recipiente redondo que está detrás del otro, el más altito está delante, está en primer plano, en segundo plano está este que estoy haciendo y en tercer plano está el florero. Bueno, aquí este lo voy a hacer a cámara un poco más lenta, tampoco acelerada porque si no nos moriríamos aquí, porque ya os digo que cada pincelada que doy la voy pensando y voy mezclando los colores y vuelvo otra vez. Entonces algunos cortes que veréis que salta es porque me pongo a mezclar los colores para no haceros perder el tiempo. Y voy a hacerlo, empiezo por los contornos en el tono medio para situarlos más o menos, no hace falta hacerlo todo entero, sino así a trecho, para luego ir poniéndole las veladuras medias y los tonos oscuros y luego los brillos blancos al final. Aquí estos son veladuras, acerca un poco la imagen para que se vea, que parece que no estoy pintando nada, pero algo queda. Espero que se vea. Y con otro pincel voy difuminando, con este pincel que está seco y completamente limpio, voy difuminando y voy estirando, me voy valiendo de los dos pinceles. Este con poca carga de pintura, seca quiere decir que no la disuelta en agua, está tal como viene del tubo, y voy frotando, es la técnica de frottage que se llama, voy frotando para que quede como un velo de color fino, transparente, que se ve al fondo, porque es lo que queremos hacer del cristal. Que este paso, si hacéis un cuadro rápido imitando al cristal, lo podéis obviar, porque no hacer veladura ninguna, hacer los contornos y punto, y queda completamente transparente. Pero este tipo de cristal artesanal antiguo o vintage, como os guste más, no es tan transparente porque es grueso y no es liso completamente. Entonces, al no ser liso, su superficie es un poco ondulante porque son bastante amorfos, no son finos y simétricos, pues queda como una especie de zonas así más opacas, que son las veladuras que estoy dando, porque es donde se concentra más el color, en los laterales y en algunas zonas que hace ondulaciones, la cara de atrás y la cara de adelante, y es donde tienes que poner la veladura. Pero bueno, eso lo que te tienes que limitar es a pintar lo que ves y ya está. Si aquí ves una mancha blanca, pones una mancha blanca, que aquí ves un contorno verde oscuro casi negro, porque mira, aquí al mismo verde talo que utilicé para los contornos del principio, le estoy echando negro para oscurecerlo, para que se potencie más los colores claros. Estoy utilizando el verde talo, ya digo que es como un verde esmeralda, y el negro y el blanco, y con estos tres únicos colores que ya he limpiado la paleta y he dejado en el plato lo de la mesa, porque lo quiero hacer aparte para que no se me ensucien los colores. Estoy utilizando solamente esos tres, y con esos tres estoy haciendo todo el cristal a base de veladuras a pincel seco, reflejos en un tono verde pálido casi blanco, y al final veréis cómo pongo el blanco. Este lo voy a hacer que lo veáis, acercando la imagen y un poco más lento. Ya el otro recipiente, que es la misma técnica, lo acelero para que no se eternice el vídeo. ¿Ves? Voy dibujando las formas de la boca del jarrón, dándole toquecitos de luz, a base de toques de luz y de oscuridad. Es como dibujas la forma. Aquí ya nos olvidamos un poco de los contornos. Después los refuerzo los contornos un poco porque se ven en la foto, los contornos un poco también, por ser un cristal grueso. Si fuera un cristal fino se vería muy poco contorno.
Estos toques ya son de blanco puro. Y aquí ya nos estamos entrando en la otra zona del otro jarrón, porque hace una intersección, ¿no?, donde se superponen y ya forma parte del otro. Y también es como la parte esta de intersección es un poco más opaca, porque ya hay más materia, ¿no?, hay más cristal, entonces se hace un poco más opaca. De todas maneras lo fundo con el pincel seco y limpio para que quede más transparente, para que no quede una masa ahí opaca totalmente. Y los toquecitos de blanco puro, que son los que ya le dan esa vida al cristal, que es lo que nos gusta, ¿no? Los toquecitos finales, blanco puro de una pintura, pero bueno, queda mucho todavía, todavía lleva toques de otros colores. Le tengo que poner también gris, el gris del florero, también hay que ponerle, porque se queda muy poco real. Entonces, para que quede más realista, le tengo que poner gris. También lleva algunos brillos así en los contornos, donde se refleja la luz. Y hay blanco puro encima de las manchas que di de verde claro, para que quede más fuerte. Y también los tonos casi negros. Al verde le pongo negro y por alguna zona se va fortaleciendo un poco más el contraste. Y aprovechando el gris, voy a darle unos toquecillos aquí al jarrón. Porque lo he hecho para meterle también un poco a los reflejos del cristal. Entonces ya le voy a poner un poco unas manchitas así, porque como este metal no es liso, uniforme, para que dé un aspecto así un poco, solo insinuarlo. Sigo perfilando un poquito, unos toquecitos aquí, unos toquecitos allá, según se va viendo. Y ahora corrijo un poco esto porque estaba un poco ahí como el recipiente muy ancho. Le mato un poco ese pico que tenía, ¿no?, haciéndolo más redondito. Y vamos a aprovechar el gris. Vamos a darle algunos toques ahí. También ese es el color gris del jarrón, del florero de metal. Bueno, y ahora ya este rápido, porque la ejecución es la misma que el otro, no hay necesidad de hacerlo tan lento y de dar tanta explicación. Así que lo dejamos aquí a cámara súper rápida para acabar antes. Unos toques de luz a todo el conjunto. También al florero, unos toquecitos de luz, de brillo. Y ahora darle un poco más de realismo a la mesa. Le he puesto una cinta de pintor para hacerle un borde final a la mesa que parezca como que termina ahí, ¿no? Dándole un poco de brillo en la superficie de arriba, reflejo, porque se supone que es una madera mate y no refleja la luz, ¿no? No brilla, no tiene brillo, pero sí un poco la sombra del vaso y un poco de reflejo de los recipientes, porque el cristal no
no tiene sombra, ¿no? Tiene una sombra leve en el fondo y ya está. Un poco el relieve de la mesa al borde y listo. Si te ha gustado, te agradezco que te suscribas, le des un like y me dejes tu comentario. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.